Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Intelexis en su temporada número 20. Como siempre digo, todo un récord en los que es temas salud. Siempre feliz de estar acá con todos ustedes compartiendo. Ya 20 temporadas es un montonazo. Hace muy poquitos días se celebró el Día del Cáncer de Colon. En realidad fue el mes de concientización sobre esta enfermedad. Sabemos que hay algunas vacunas que pueden prevenir cánceres, pero muchas veces hablamos de prevención de cánceres y no son prevenibles, lamentablemente. Sí, el cáncer de cuello uterino a través de la vacuna contra el HPV, sí, el virus de la hepatitis B se puede combatir a través de la vacunación contra la hepatitis B, una vacuna universal, pero el cáncer de colon aparece. Pero lo bueno que tiene esto es que, detectado precozmente, tiene una curación cercana o por encima del 90%. Lamentablemente, en la República Argentina, el 70% de las consultas sobre cáncer de colon llegan tarde. Vale decir que el cáncer ya ha progresado, ha avanzado. Lo que sucede es que el 30% de las personas que tienen indicación de videocolonoscopía, el 30% solamente es quien lo hace, o sea que el 70% no lo hace. Y esto tiene que ver con un montón de cosas culturales, de acceso a la salud, de tiempo, de vergüenza, a veces de la preparación, de muchos mitos que se han creado alrededor de la videocolonoscopía, pensando que es un estudio riesgoso. La verdad que no lo es. La gente piensa que es una anestesia general, es una sedación, la persona está en ese momento dormida, pero si uno la quiere despertar, esa persona se despierta, no se intuba al paciente para realizar este procedimiento que dura minutos. Y si uno descubre en ese procedimiento que existe un pequeño pólipo, mismo en ese acto, el operador, el gastroenterólogo que se dedica a endoscopías, el endoscopista, coloca un cablecito, engancha a ese pequeño pólipo, lo corta y coagula la base de eso, lo saca, lo manda a analizar y ese pólipo que si es benigno, pasado el tiempo, si uno lo deja sin mirarlo, sin observarlo, pasado 7, 8, 9, 10 años, se puede convertir en cáncer. Hace muy poquitos días me invitaron a un desayuno donde presentaron un kit, para detectar sangre oculta en materia fecal. Pero siempre hubo este tipo de estudios, no siempre, pero ha habido este tipo de estudios. Lo que sucede con este estudio, este kit, puntualmente, es que detecta específicamente sangre humana y sangre de la vía digestiva baja. ¿Qué significa esto? Que antes, cuando uno se iba a hacer un test de sangre oculta en materia fecal, no había que cepillarse los dientes, había que comer determinadas cosas. Sin embargo, con esto no. Uno puede hacer su vida habitual, se toma una muestra de la propia materia fecal que se coloca en un kit que viene preparado, se toman cuatro muestras con esta pequeña espatulita y esto se envía así como está, se agita, y uno lo puede conservar en la heladera con una bolsa, por supuesto, por vía de seguridad, y lo puede enviar al laboratorio para que haga el estudio. En el caso de que dé positivo, tiene indicación precisa de hacer la videocolonoscopía. Usted me preguntará, ¿a partir de qué edad conviene hacerse esto? Se aconseja a partir de los 45 años. Recordemos que en la República Argentina, todos los años, 16.000 personas sentadas frente al médico, el médico tiene que decirle: señor, señora, tiene un cáncer de colon, 16.000 nuevos diagnósticos, 7.000 a 7.500 personas mueren en la República Argentina a causa de este cáncer, segundo en frecuencia en la República Argentina, primero el de mama en la mujer, primero el de próstata en el hombre, segundo en la República Argentina. Detectado la positividad de esto, la persona va a hacerse la videocolonoscopía y de este modo puede en ese momento hacer el diagnóstico y la terapéutica de este tipo de cáncer. Este número que le dije de 7.500 personas que mueren al año es equiparable y seguramente a usted le va a impactar si yo le digo ¿cuántas personas mueren en incidentes de tránsito en la República Argentina? Más o menos esto es parejo. Muertes evitables, no todas, pero casi todas ellas pueden ser evitables con diagnóstico precoz. Perdamos el miedo, esto no es, derribemos mitos. Acá tratamos de derribar mitos. Hacemos siempre acá, ustedes saben, medicina basada en evidencia. En los Estados Unidos, las videocolonoscopías eran de 50 años, como aquí en la República Argentina, en adelante. Sin embargo, hubo un corrimiento por un grupo de estudios, un corrimiento en 5 años menos, haciendo la endoscopía a partir de los 45 años, porque se encuentra en un 10% de las personas menores de esa edad algún tipo de cáncer de colon, con excepciones, por ejemplo, en los cánceres heredofamiliares. Bueno, dicho todo esto,
y perdiendo todos los miedos a todo este tipo de estudios que se hacen bajo sedación, son muy seguros. La persona termina de hacer el estudio, se despierta muy bien, va, toma un café, come un sanguchito, come una media luna y después se va a su casa. Ese día se aconseja reposo y al otro día va a trabajar como todos los días y se queda tranquilo por un buen periodo de tiempo sabiendo que no tiene esta enfermedad, esta carga, este peso que con este estudio sencillo se puede solucionar. Vamos a hablar acerca de la cirugía transgénero. Para hablar de este tema estamos aquí con el doctor Javier Belinque, que es médico urólogo y que desde hace muchísimos años se dedica a este tipo de cirugía, que nos va a explicar de qué se trata. Gracias por haber venido, Javier. No, un placer. Un placer tenerte acá. El otro día, hace unos días, viniste a otro programa que tenemos en C5N y me encantó y nos quedamos un poco cortos con este tema que da para... Una cirugía es algo muy específico, que muy poca gente lo hace. Yo en ese momento te comenté que hace muchos años conocí a una persona en Chile que hacía estas cirugías, que vos lo conociste, lo conocés porque vive todavía. Lo ¿no? conozco, está ¿Lo vivo. conocés? Está bueno, perfecto. Era un prócer en esto. En una época difícil políticamente para Chile, realizaba este tipo de cirugías que pueden generar cierta controversia en determinados periodos, digamos, democráticos o no. Contanos de qué se trata esta cirugía. A ver, esta cirugía básicamente lo que hace es tratar de brindar la genitalidad que esa persona autopercibe para sí y que biológicamente fue equivocada o fue completamente por el polo opuesto a lo que la percepción de la persona quiso. Básicamente es genitales biológicamente o nativamente masculinos, generar lo contrario, femeninos, y personas que nacieron con genitalidad femenina pero se autoperciben con el género masculino o con la genitalidad del género masculino, intentar reproducir lo que biológicamente hubiesen tenido. ¿Esto sucede en todas las personas que se autoperciben diferente o algunos dicen, yo quiero reasignarme digamos, la genitalidad masculina o femenina? Pasan dos cosas. Uno, que no toda la identidad transgénero o las personas transgénero tienen lo que llamamos el término disforia o malestar genital. ¿Sí? De hecho, hay mucha gente que tienen disforia facial o disforia torácica y no avanzan en la cirugía genital. Es decir, todas las personas con identidad transgénero no van a terminar en una cirugía genital. La mayoría lo hace, pero no todas, no es un estándar. Y después tenemos un gris, que es que no hay una cirugía feminizante y una cirugía masculinizante, sino que tenemos, desde el punto de vista quirúrgico, lo que llamamos binarismos, y que son cirugías que no están completamente polarizadas o para un lado o para el otro, e intentamos nosotros mixarlas cuando es lo que la persona quiere para sí. Imaginemos que una persona se autopercibe mujer, un hombre, yo, por ejemplo, me autopercibo mujer. Puedo, de acuerdo a lo que vos decís, puedo cambiar mi rostro, feminizarlo, por un lado, puedo hacer mamas por otro lado y genitales externos por otro lado. ¿Sí? O las tres cosas juntas. Sí, las tres cosas en la misma cirugía, ¿no? Bien. Sí, o sea, hemos hecho algunas combinaciones quirúrgicas y la verdad que hoy en día y después de tanto tiempo nos dimos cuenta que es muy agresivo desde el punto de vista quirúrgico y sobre todo el posoperatorio, operar la cara o el tórax y los genitales. ¿Sí? Podemos hacer algunas asociaciones, pero son más livianas, entre comillas. Pero básicamente yo pongo horas de quirófano. El dueño o la dueña del cuerpo es la persona que me está brindando entrar a un quirófano conmigo. Y nosotros con el bisturí lo que tratamos de lograr es lo que la persona quiere para sí. No juzgamos si el pedido quirúrgico está bien, mal, si es indicado, si no es indicado. Tratamos si es factible y si es seguro y si técnicamente lo podemos hacer, intentar lograrlo. Es una decisión muy importante la de una persona, me imagino. ¿A partir de qué edad una persona puede tener decisión por sí sola de realizar este tipo de cirugías? Una cuestión es el permiso legal de poder hacerlo. Hoy en día en Argentina, desde hace pocas semanas, es mayor de 18 años, aún con la autorización de los padres. Antes de los 18, hoy es ilegal en Argentina. Hasta hace un par de semanas lo podíamos hacer en menores de edad con la autorización de ambos padres. Pero cuando uno raspa atrás de la persona y uno charla un poco con la persona, la decisión está tomada en la primera infancia o cuando se dan cuenta de esta disforia genital que tienen. No son decisiones drásticas o de un día para otro que mañana quiero cambiar mi genitalidad. Es todo un proceso. Tenés esta disforia de género. Vos perdóname si no hablo con todo lo correcto que se debería hablar. ¿Uno nace con ese tema de identidad o uno va progresando en la vida y dice, yo la verdad que no me percibo lo que soy, me percibo diferente? A ver, hay de todo. Médicamente todo lo que son los equipos de salud mental han tratado de buscar una explicación
científica. Vos sabés bien, los médicos tratamos de basarnos en evidencia tangible y la verdad que de hecho se han hecho estudios cromosómicos, proteicos, tiras de ADN, a ver dónde está el problema, entre comillas. No se ha encontrado una causa y no se ha encontrado algo determinante de todo esto. Hay un punto endógeno, yo creo que hay una construcción social también, y después hay gente que se anima a tomar este paso, que se anima o que le puede poner nombre y apellido a esto que le está pasando. Hay mucha gente que tiene todo este malestar y nunca logra percibir que en realidad lo que le está pasando es esto, ¿sí? Para lo cual trabajamos en todo un equipo multidisciplinario, desde primeras infancias hasta más adelante, para poder, las personas que no tienen muy claro, poder ir acompañándolas y que después o terminan en cirugía o terminan en hormonoterapia o no lo sabemos. Bien. ¿Se hace hormonoterapia previo a esta cirugía o directamente uno va al acto quirúrgico cuando se toma la decisión? La mayoría tienen un proceso transitivo que involucra en etapas previas la hormonoterapia. Ahora bien, hay personas que o no desean hormonoterapia o no pueden por razones médicas recibir hormonoterapia o por cuestiones económicas o de cobertura médica hormonoterapia y llegan a una instancia quirúrgica sin hormonoterapia y no invalida una cirugía. ¿Estas cirugías tienen reconocimiento por parte de los hospitales públicos, de las obras sociales y prepagas, o es una cirugía que la persona que desea realizarla tiene que pagarla de su bolsillo? Desde el 2012 se incluyó esta cirugía en el PMO. Esto habla de una obligatoriedad del sistema público para tener cobertura. Yo estuve en el sistema público 20 años, hasta hace casi 2 años que me fui del público, y hay una necesidad, digamos, de cubrirlo desde el punto de vista básico, al igual que los seguros médicos o las obras sociales de salud. No todas lo terminan cubriendo, algunas son más burocráticas que otras, pero en los papeles debería cubrirlo. Es una cirugía que poca gente la realiza, pocos urólogos la realizan. ¿Qué hospitales públicos están trabajando con este tipo de cirugías? A ver, hoy en día hay como un desmembramiento del hospital público, el Hospital Durán, donde yo formé parte y donde hicimos el GAPET junto con colegas de endocrinología y psiquiatría, sigue funcionando, no la parte quirúrgica genital desde que yo me fui, sí hay parte torácica, sí hay fonoaudiología, sí hay hormonoterapia, sí hay psicología y psiquiatría. El resto de los hospitales están complicados desde el punto de vista de la red de salud pública. Cuando yo me fui del Durán tenía mínimo 5 años de demora para esta cirugía. 5 años de demora. 5 años de demora. Era una locura, era una locura. Ahora, desde el punto de vista técnico, son cirugías muy complejas. O sea, que la curva de aprendizaje es larga, me imagino. ¿Vos hace cuánto te recibiste de médico y urólogo? ¿Cuánto? Residencia terminé en el 2004. Medicina en el 2000. Estamos hablando de 20 años. Sí. En 20 años, me imagino que habrás aprendido muchísimo. Tus cirugías de hace 20 años difieren en tiempo y forma seguramente de la cirugía que realizas ahora por un montón de cosas que fuiste aprendiendo, porque tampoco hay una escuela de esto. O sea, hoy en día es más fácil formarse. De hecho, a nosotros la Universidad de Buenos Aires nos acaba de autorizar un fellowship en cirugía de género por 1 año. Hoy en día es más fácil, a nivel internacional está mejor visto, es legal. Yo cuando empecé esto era ilegal, antes de la ley del 2012 esto era... Claro, pero vos la hacías legalmente. La hacíamos legalmente, claro, aclaremos eso. Pero digamos, no era bien recibida o en un congreso urológico o en un congreso endocrinológico hablar de trans, ¿sí? No estaba bien visto, incluso en Estados Unidos. Ahora bien, hoy en día formarse es bastante más fácil, pero la cantidad de maniobras quirúrgicas y la complejidad quirúrgica, principalmente de las complicaciones de esta cirugía, son difíciles de manejar. Por lo tanto, hace falta una escuela de cirugía reconstructiva muy amplia. ¿Y cuando no se podía hacer este tipo de cirugías, los pacientes qué hacían? O nada, o pasaban muchísimo malestar físico, o se hacían estas cirugías en lugares clandestinos completamente inseguros y con alta tasa de morbimortalidad, o los que podían viajaban. Se iban a Tailandia, se iban a Chile, y migraban. De hecho, yo opero un montón de pacientes de afuera, que en sus países está esto en evolución o precario o todavía no hay cirujanos bien formados y viajan para hacerse la cirugía en un lugar con un poco más de experiencia. ¿Y si esto pasaba acá en la Argentina antes de esa ley? Sí. ¿Qué hacían estos pacientes? Bueno, los pacientes antes del 2012, cuando querían operarse con nosotros, le hacían un juicio al Estado. ¿Sí? Había un tema legal que le hacían un juicio pidiendo que el Estado reconozca su identidad de género, después de peritajes que incluía, adelante de un juez, poner desnudo a los pacientes, hablar, peritajes psicológicos, psiquiátricos que tardaban más o menos 2 años. La Corte Suprema me autorizaba o no, porque había sentencias también desfavorables, a operar a determinada paciente o determinado paciente.
La tasa de conformidad y la tasa de arrepentimiento de esto. Me imagino que vos en la estadística que tenés, Sí. ¿cuántos pacientes llevas operados? En total, masculino, femenino y no binarios, como 1.300. Es una cifra enorme. Es una locura. Es una cifra enorme, Sí, enorme, es una locura. grandísima. Sí. Arrepentimiento. Decir, doctor, yo la verdad que estoy arrepentido, quisiera volver. Esto es un camino sin retorno, ¿no? Sí. A todas las pacientes y a todos los pacientes trabajamos muchísimo sobre la irreversibilidad de esto, no solo la irreversibilidad en los tejidos, sino, por ejemplo, en la irreversibilidad reproductiva. Yo estoy quitando gónadas, estoy Claro. quitando testículos o ovarios muchísimas veces y opero pacientes muy jóvenes, entonces todo esto hay que hablarlo en las instancias prequirúrgicas. En pacientes jóvenes también hablamos con familia, hablamos mucho sobre el consentimiento informado acerca de esto, no es meramente firmar un papel y nada más que eso. Históricamente se describía un 1% de arrepentimiento, que es una cifra enorme para este tipo de cirugías. No es lo que nosotros vemos en nuestra experiencia. Tenemos una sola paciente que decidió muchos años después terminar con su vida. Que cuando nos enteramos todo esto, el equipo, obviamente fuimos a hablar con la familia y todo, y aparentemente la cirugía no tuvo que ver en este desarrollo. Y hace poco, hace 10 días, me llama el psiquiatra del equipo y me dice, Javier, operaste tal chica hace poco, me mandó un mail que no está conforme y que está viendo una repetida. Inmediatamente me puse en contacto con ella, obviamente, y en realidad no estaba conforme con la cirugía, no con la técnica que quizás había decidido, ¿sí? Y que tiene solución desde el punto de vista temporal y técnico, pero no es que estaba arrepentida de la decisión quirúrgica. Bien, ahora la gente se preguntará seguramente cómo es este tipo de cirugías, cómo poder, entre comillas, convertir unos genitales masculinos en femeninos, viendo un pene, testículos, dijiste, bueno, que se sacaban. ¿Cómo se hace? A ver, nosotros tenemos, como te dije, polarmente dos tipos de cirugía, hacer vaginas o hacer penes, ¿sí? Siempre desarmar o siempre ir a menos es mucho más fácil, que es la vaginoplastía, en la cual vamos a usar siempre todos los tejidos de la persona, ¿sí? No usamos nada extra para poder... Ninguna prótesis. Nada. Y es una única cirugía. Una cirugía sola. Una sola cirugía es la feminizante. Lo que hacemos es sacar toda la parte interna peniana, sacamos testículos y confeccionamos todo imitando una vulva y una vagina biológica. Labios mayores, menores, preservamos todos los nervios, hacemos clítoris con sensibilidad, clítoris con un capuchón. ¿Y cómo se logra ese clítoris? El glande, que es el extremo distal del pene, o sea, la cabeza peniana, para llamarlo en forma burda, obviamente con lupas, cuidamos todos los nervios y lo reducimos, porque no puede quedar de un tamaño desproporcionado, y eso lo colocamos debajo del pubis para que quede una estructura clitoridia sensitiva desde el día 1. Yo voy a hacer la curación de las pacientes al primer día o segundo día posoperatorio y el clítoris es sensitivo. Pero esa vagina no es mucosa. Esa vagina es piel en muchísimas de las técnicas que utilizamos. Cuando las pacientes quieren vagina mucosa, tenemos técnicas en las cuales lo que hacemos es meternos dentro del abdomen con laparoscopía, ¿sí? Con pequeñas incisiones, sacamos un segmento de intestino y con eso lo descendemos y lo corremos hacia abajo. Bueno, imagino que esa cirugía tendrá mayor tasa de complicaciones. Por supuesto, es una cirugía más grande, es una cirugía más invasiva porque vamos al abdomen y las complicaciones potenciales que podemos tener también son más importantes. Por lo tanto, esa cirugía, salvo que la paciente lo quiera en forma muy vehemente, si no las tratamos de reservar para cirugías de rescate, para reoperaciones. ¿Y hay orgasmo? Sí. Las pacientes tienen orgasmo. En nuestra tasa hemos analizado a nuestras pacientes y el 84% de las pacientes tuvo orgasmo, o en la masturbación o en la actividad sexual. Ahora, ¿no tiende a cerrarse esta piel de pene? Sí. ¿Cómo se mantiene ese espacio virtual? Sí. Yo hago una permeable, cavidad, digamos. sí, yo hago una cavidad, ¿sí? Que es la cavidad de la neovagina, separando el intestino de la vejiga. Eso es para una herida, para el cuerpo, es como el agujerito de la oreja. Claro. ¿Sí? Si eso no se molesta o no se dilata, el cuerpo lo va a querer cicatrizar y es por lo tanto que hay que usar, junto con todo el equipo de kinesiología, dilatadores vaginales, al principio bastante frecuentes, 4 veces por día, y a medida que van pasando las semanas y los meses, lo dilatan menos frecuentemente, pero es importante, si no la vagina se achica o se pierde. Estéticamente, para una persona que no conoce el tema de la cirugía, ¿es igual? Van a quedar en el posoperatorio inmediato, obviamente cuando pasan los edemas y los hematomas, 2 cicatrices muy pequeñas sobre los labios mayores de la vagina, y a medida que van pasando el tiempo, promedio 6 meses, y las cicatrices están estabilizadas, casi no se notan, y te diría que un montón de pacientes mías me han referido a haber estado con parejas sexuales y que no se han dado cuenta. ¿No se han dado cuenta? No. Hay que lubricarlo con algún tipo de... Como un montón de mujeres biológicas. Exactamente. Bueno, está ahí clarísimo, me queda súper claro. Ahora, ¿cómo pasa una mujer con genitales externos femeninos a tener un pene? Bien, eso es mucho más complejo. Eso involucra diferentes cirugías, ¿sí? E involucra diferentes tiempos quirúrgicos. No voy a poder lograr todo en un solo viaje.
¿sí? Esto tiene implicancias económicas, laborales, temporales. Hay mucha gente que viaja para operar. No es lo mismo viajar una vez, estar 20 días en Buenos Aires y volverse, que tener que viajar un año y medio yendo, viniendo, hasta incluso a veces 3 o 4 veces. Básicamente lo que primero tenemos que elegir es qué es lo que quiere cada persona para sí, y en base a eso vamos a elegir la técnica quirúrgica. Lo más difícil de desarrollar cuando hacemos un falo o un pene es que ese pene pueda orinar por la punta. El desarrollo de la uretra, eso es lo que más complicaciones nos da en la cirugía. ¿Se logra eso? Se logra con un 50% de tasas de complicaciones. ¿Y no es más fácil hacer un agujerito, un meato perineal, sí, claro, o sea, que haga pis como eso si uno lo piensa con el sentido común de la cabeza de un médico, pero no con una persona que es lo que desea para sí. Claro. Entonces, cuando la persona quiere orinar por punta, está fantástico, desde el punto de vista reconstructivo es una cirugía presosa, pero me siento con la persona y le digo, bueno, pero vos tenés un 50% de chances de tener que entrar una o muchas veces más al quirófano por esto que estás eligiendo. Y ese cañito, esa sí, uretra, ese cañito por donde va la orina, ¿con qué se hace? Habitualmente cuando el paciente quiere uretra, sí o sí estamos obligados casi a una sola técnica, que lo que hacemos es lo que se llama un colgajo libre. Un colgajo libre es sacar piel y grasa de alguna parte del cuerpo lejos de donde la vamos a poner y unir con microscopía arterias, venas y nervios. Sacamos del antebrazo. La mayoría de las veces, 3/4 parte del antebrazo. ¿Queda más afinado? El antebrazo le va a quedar normal, pero le va a quedar cicatrizal. Le va a quedar como una gran quemadura. Una gran quemadura. Una gran quemadura, y de acá nos vamos a llevar, junto con la arteria radial, que es una arteria muy importante, y vamos a unirlo en la zona pubiana y vamos a hacer 2 tubos. Un tubito interno, que va a ser la uretra, y un tubo externo, que va a rodear el primer tubo y que va a conformar el pene. Un solo tubo, no dos. Es un cilindro grande. Sí, no es como si fueran 2 cuerpos cavernosos. No. Es un cilindro grande y adentro tiene un cilindro pequeño que es la uretra. Vos trajiste algo ahí porque yo estoy pensando, ¿ese pene puede tener erección o no? Ese pene, la primera vez que lo hacemos, va a ser piel y grasa y eso no tiene rigidez. ¿Sí? Va a ser un falo estético. Para que ese falo tenga función eréctil, luego tenemos que ir a poner estas prótesis penianas. Mostrar porque hay mucha fantasía con respecto a las prótesis penianas. Básicamente tenemos prótesis que se llaman rígidas y prótesis maleables. A ver. ¿Sí? Las prótesis maleables, rígidas, son estas que son como la ballenita de la camisa. Estas tenía que ver en un pene... Estas se ponen en penes cis y también en penes trans. Claro. ¿Sí? Tienen una rigidez continua, axial, ¿sí? Y uno las puede doblar para poder ponerse un pantalón y tener una vida cotidiana. Así con el pantalón. Eso. Y uno la erecta para poder apuntar. Perfecto. ¿Sí? Pero cuando el paciente quiere algo más natural, o en neofalos, que no tenemos cuerpos cavernosos y no tenemos un buen continente para este contenido, lo mejor es poner las prótesis que se llaman hidráulicas, que es la famosa bombita, claro, ¿sí? En las cuales todo esto va por dentro, por fuera de la piel no queda nada. Sí. ¿Sí? Esto iría una, teóricamente, de cada cuerpo. Una de cada cuerpo o una sola grande. Esta sería, esta es específica para neofalos. Esta es para neofalos, porque vos decías una sola, por acá abajo transcurriría la uretra. Claro, acá abajo queda la uretra, esto va dentro del falo, esto se pone adentro en el hueso, en el pubis. Ah, esto para darle fijación. Con tornillos al pubis. Al pubis. Porque si no... Esto migra. Se va para, claro, para adelante o para atrás. Y esto está así, y uno lo infla con una bombita que se pone en los testículos, ¿sí? Y ahí se pone dura, se erecta y tiene rigidez. Perfecto. Claro, es un mecanismo complejo. Es un mecanismo hidráulico, todo esto va lleno de líquido. Acá tienes un reservorio. Este reservorio va delante de la vejiga. Ajá, esto todo oculto. Adentro. El paciente no ve nada, ningún caño ni ninguna prótesis por fuera. Bueno, me imagino que así como dijiste que cuando se convertía genitales masculinos a femeninos, estéticamente uno no se da cuenta, quizás pene sí. Yo pongo mi mejor cirugía masculinizante, o sea, mi mejor faloplastia o la mejor faloplastia de los mejores cirujanos del mundo en falos, y vos te das cuenta que es un falo operado. Yo te pongo mi mejor vaginoplastía o la mejor vaginoplastia de buenos cirujanos del mundo y vos no te das cuenta que está operado. Tasa de conformidad en este tipo de cirugías. ¿En la masculina? En la masculina. También es altísima. Porque, ¿alta? Sí, claro, es altísima porque partimos de que el paciente está disconforme con lo que ya tiene. ¿Sí? Entonces es todo ganancia. ¿Sí? Salvo que haya complicaciones graves, como puede ser una necrosis completa, sí que es raro de ver. Si no, habitualmente
las tasas de satisfacción es alta. ¿Cuál es el punto débil de la faloplastia o de la cirugía masculinizante? Básicamente el desarrollo de uretra y sobre todo la sensibilidad. Uno piensa que el hacer algo con forma de falo va a ser sensible como un falo biológico y esto no es así. La sensibilidad, ¿No sucede lo mismo cuando convertís? No como la cuando achicás el glande y lo convertís en clítoris. Para nada. Por más que yo le haga forma de glande, ese glande no recupera sensibilidad de glande. Y la tasa de sensibilidad de los neofalos es mucho más baja. La tasa de satisfacción erógena de estas personas es mucho más baja y el componente emocional para lograr un orgasmo o una relación sexual satisfactoria es principalmente mental y no tanto local. ¿Logra penetración la persona que tiene colocado este tipo de prótesis? Sí, claro. Y tiene bastante buena rigidez. La rigidez es excelente, excelente. A veces los falos quedan desproporcionadamente grandes y les cuesta encontrar, digamos, una buena lubricación. ¿Grandes, largo, ancho? De todo, depende de la técnica que elijamos, ¿sí? Vamos adaptándolo y también es medio customizable. Hay gente que quiere falos más grandes que otros. Tenemos una nota de una paciente tuya, por favor, señor director. Buenas tardes, doctor. Yo me operé con usted el 23 de febrero, pues quiero decirle que ya ha pasado marzo, abril, mayo. Yo a 3 meses de mi cirugía y estoy muy contenta. A nivel del placer se puede llegar al clímax. Visualmente es muy hermoso. La verdad que estoy muy contenta de haber elegido. Muchas gracias, doctor Bilinqui. Bueno, ahí está el testimonio de una de las tantos pacientes que operaste, 1.300. ¿La primera cirugía lo seguís viendo? ¿La primera persona que operaste? Sí, sigo viendo las primeras pacientes y cuando yo veo incluso, o cuando armo una presentación y busco carpetas viejas de la computadora y veo los resultados, medio que me da vergüenza, pero bueno, es lo que tenía como recurso en ese momento. Uno sigue progresando todo el tiempo. ¿Generás un buen vínculo con los pacientes? Sí, tengo de todo. Esto es amor-odio. Uno se vuelve como padre determinadamente. O sea, muchas veces es gracias por darme un segundo día de cumpleaños, se han tatuado la fecha de la cirugía, se han tatuado mis iniciales. O sea, sí, es muy profundo. Mira que yo he hecho cirugía muy grande oncológica y un montón de cosas y yo no he visto personas más agradecidas que las personas a las cuales le he podido hacer la cirugía de adecuación. Tengo 1000 preguntas para hacerte. Cuando te quedas quieras con nosotros, ¿no? Vamos a una pequeña tanda y si volvemos no se vaya. Vamos a hablar acerca de micropigmentación capilar y también periodontitis. No se vaya. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. En Medife sabemos que es fundamental la excelencia médica. Eso está representado en nuestro sanatorio Fino Quieto, que trabaja para poner a la salud en lo más alto. Asociate hoy en medife.com.ar con descuento por 1 año. Medife, estamos con vos. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar.